Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar, me van a permitir, seguro que estamos todos hoy en nuestro recuerdo con los damnificados, con las víctimas y con los familiares de los terribles sucesos que están ocurriendo en estos días, principalmente en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha, y queremos tener ese recuerdo con ellos y con sus familiares. Nosotros hemos considerado que este acto de difusión cultural, mantenerlo hoy, es también un merecido homenaje, que la vida siga teniendo momentos como este tan importantes para que nos reconfortamos y recompensemos también nuestro interés por conocer, por aprender y por difundir cultura. Yo no puedo aportar a la conversación gran cosa porque vamos a tener muchísimos flancos intelectuales abiertos ante dos pesos pesados, ante dos auténticos titanes del pensamiento de nuestro país. Es para nosotros un honor volver a tener en esta casa tanto a Leoncho García, un amigo de esta entidad que casi anualmente nos acompaña, y a don José Antonio Marina, que 10 años después vuelve también a visitarnos y que es un placer para nosotros tenerlos aquí. Yo solo quiero, antes de terminar, recordarles que a la finalización de la conversación habrá un pequeño turno de ruegos y preguntas, bueno, de ruegos no, solo de preguntas, pero que moderará el propio Leoncho. Sí les solicito que sean breves para que pueda participar el mayor número de asistentes posible. Sin más, les dejo la palabra a Leoncho y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Ante todo, nos unimos a ese recuerdo tan entrañable. Lo acabo de comentar con José Antonio precisamente antes de entrar en este escenario. Sirva este acto como un modesto homenaje a las personas que ya no están con nosotros o que están sufriendo tanto en esa parte de España. Bueno, si ustedes están aquí, doy por supuesto que saben quién es José Antonio Marina, así que... ¿Y quién es Leoncho? Eso me ahorra tener que hacer una presentación muy larga, pero si me permiten una opinión personal, yo creo que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe una de las cabezas más brillantes que tenemos en España en este momento, alguien que ha aportado muchísimo a la inteligencia, al estudio de la inteligencia, a la educación, a la historia, a la filosofía, y además es un apasionado de la floricultura, ayer me lo demostró, y le gusta mucho el ajedrez. Así que yo creo que con todo eso junto, con ese cóctel, podemos invertir la próxima hora en una conversación que pueda ser interesante para ustedes, antes, por supuesto, de reservar un espacio generoso para las preguntas que ustedes nos quieran formular. Y, José Antonio, buenas tardes ante todo. Puedo decir, Leoncho, que yo a Leoncho le tengo mucha envidia, no porque juegue mejor al ajedrez que yo, que eso también, sino porque hubo un tiempo en que los dos colaborábamos en un programa, el programa de Pepa Fernández, era hablando de ajedrez, y tenía muchísimos fans. Y una vez, con una de las fans, yo le pregunto, bueno, pero ¿y tú juegas mucho al ajedrez? Y dice, no, si yo no sé jugar al ajedrez. Pero lo que dice Leoncho lo explica tan bien que, aunque no lo entienda, pues me encanta oírle. Yo le dije, ojalá mis alumnos pensaran lo mismo y alguno me dijera, no he entendido nada de lo que ha dicho, pero cuánto me ha gustado. Pues nada, pues por eso le envidio a Leoncho. Ese es el elogio que más me gusta, así que te lo agradezco. Bueno, vamos al meollo del asunto. Últimamente tú estás subrayando mucho una idea que me parece tan llamativa como importante, que es que necesitamos una vacuna contra la estupidez. Sí, pero además es que lo digo en serio. Vamos a ver, para los que nos hemos dedicado toda la vida a estudiar la inteligencia, hay algo que nos llama mucho la atención, que es ¿por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas estupideces? Porque no está tan claro que sea. Por ejemplo, hay 3 o 4 libros que los conoces mejor que yo sobre por qué grandes jugadores de ajedrez en un momento dado han cometido una estupidez. No en la vida normal, que eso ya lo sabemos que muchos, sino incluso jugando al ajedrez. De manera que descubrir los mecanismos de las equivocaciones, por una parte, pero sobre todo de la estupidez, es decir, de la equivocación repetida,
del no darnos cuenta de hasta qué punto estamos haciendo cosas que nos perjudican, que nos destruyen, que se meten dentro de nosotros como si fuera un virus. En España, por ejemplo, nosotros hemos sufrido un virus social que era el virus de la corrupción y no nos dimos cuenta de que lo estábamos contrayendo. Es decir, por lo que lo llamo virus es porque tanto las personas como las sociedades deben tener sistemas inmunitarios que cumplan dos funciones. Una, que identifiquen los agentes patógenos y otras que sean capaces de generar anticuerpos para luchar con ellos. Cuando una sociedad, como en este caso la española respecto de la corrupción, de repente no tiene defensas, la corrupción le va invadiendo y le va invadiendo sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando yo hablo de una vacuna, estoy diciendo, no, exactamente es que tenemos que reforzar el sistema de defensas mentales de una sociedad o también de una persona. Mira, aquí en Tenerife, algunas veces una situación es estúpida cuando no es una equivocación la puede tener cualquiera, sino cuando se repite. En el aeropuerto de Tenerife te acordarás que hubo un accidente espantoso. Un avión de la KLM chocó con un avión de la PAN. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Según los informes, el piloto de KLM dijo una frase, "We are at takeoff", que es, estoy en despegue. El controlador dijo, ok, que quería decir, me doy por enterado, y el piloto lo interpreta como puedo despegar, y despega. Y bueno, es una equivocación, ya, pero es que era una equivocación que ya había ocurrido en otro momento en Estados Unidos por utilizar una frase que no tenía un sentido muy claro y que dio lugar a una equivocación. Que cuando se hunde el Costa Concordia, el jefe de máquinas dice había tripulantes de 20 nacionalidades. Y el jefe de máquinas, que era búlgaro, dijo, es que no entendí las órdenes que me dio el capitán porque me las dio en italiano. En una de las excursiones de las ascensiones al K12 se juntan varias expediciones de varios países, no tienen un idioma común y de repente ponen unas cuerdas más cortas de las que debían y se matan todos. Es decir, bueno, aquí ya tenemos una situación de estupidez. Hombre, cuando tenemos que colaborar, tenemos que ponernos de acuerdo con el idioma que vamos a utilizar. De verdad que yo creo que el llamar la atención sobre, por ejemplo, si no en este momento el pensamiento crítico, que es una de las vacunas contra la credulidad, está bajo mínimos y entonces nos tragamos lo que sea. Cuando la COVID, por ejemplo, la Sociedad Mundial de la Salud y la UNESCO dijo que se están ustedes creyendo un montón de cosas. Bueno, yo creo que la vacuna contra la estupidez es necesaria. Sobre el pensamiento crítico me gustaría volver después, pero yo creo que, además de todo lo que has dicho, en este momento la estupidez está alimentada por otra serie de motivos. Antes de esta idea que tú estás lanzando ahora, yo me siento muy identificado con ella, porque antes de la pandemia yo empezaba mis conferencias sobre ajedrez educativo diciendo, estoy convencido de que cada día en el mundo hay más gente que piensa menos, por una serie de razones acumuladas. El mal uso de las redes sociales, la pésima calidad de muchos programas de televisión, que algunos emiten incluso en horario infantil, las prisas con las que vivimos, la desigualdad en muchos países, etc. Y por tanto, eso lo argumentaba para explicar por qué necesitamos más que nunca fomentar un juego como el ajedrez que enseña a pensar. Pues bien, ahora, en los últimos meses, me he reafirmado en esa opinión, porque cuando voy a dar conferencias a maestros de escuela, que son mi público favorito, me refiero, claro, a una distinción. Los maestros de escuela que vienen a las formaciones no son los que están deseando jubilarse, sino los apasionados por su trabajo, que tienen hambre de aprender. Entonces yo procuro convivir con ellos, desayunar, comer y cenar, y les pregunto, ¿qué os preocupa más?
y lo primero, la respuesta más frecuente suele ser: nos preocupa mucho cómo motivar al alumnado para que entre en el aula con deseos de aprender, teniendo en cuenta que gran parte de ellos y ellas están idiotizados por el mal uso de esto, de las redes sociales. Tú que estás investigando constantemente la educación, me imagino que has pensado mucho sobre esto. Sí, sí, porque es un problema social de gran envergadura, porque estamos viendo, por ejemplo, que está afectando. Sean Parker, que fue consejero director de Facebook, dice una frase que es para echarse a temblar, habiéndola dicho un personaje de ese nivel. Solo Dios sabe lo que estamos haciendo con el cerebro de nuestros niños. Porque sabemos que siempre que ha habido una nueva tecnología de la inteligencia, como fue la escritura, como fue la imprenta, como fue el descubrimiento del lenguaje algebraico, como han sido los sistemas digitales, se producen adaptaciones del cerebro para poder manejar esas nuevas tecnologías. El ajedrez, sin duda alguna. Y entonces lo que no sabemos ahora muy bien es unas tecnologías tan poderosísimas, tan fantásticas, pero tan invasivas, lo que están produciendo. Estamos cambiando en dos cosas. Una, está disminuyendo de una manera radical, pero no solamente en la gente, en los niños, sino en los adultos, la capacidad de atención voluntaria. Eso es una de las cosas que intentamos mediante el ajedrez que se potencie, porque la atención, digamos, espontánea, depende del estímulo. Entonces, toda la tecnología de las pantallas está muy bien diseñada para atraer la atención. No, es que lo que necesitamos es justo el movimiento contrario, que sea la atención voluntaria. Una cosa es, me atrajo la atención, y otra, yo puse la atención en esto. Y esa es la que tenemos que organizar. Y otra cosa que se está deteriorando es la capacidad de manejar la memoria, precisamente porque como hay sistemas de búsqueda tan sumamente potentísimos, dentro de mis alumnos y dentro de mucha gente empieza a decirse: ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Y eso es de un peligro tremendo, porque claro, yo puedo encontrar una cosa, pero solo la puedo comprender a partir de los conocimientos que tenga en mi memoria. Y por lo tanto, si tenemos una memoria vacía y estamos dependiendo como si fuera una diálisis de lo que me esté diciendo la máquina, estoy absolutamente dependiente de la máquina. De manera que es un asunto realmente serio, y no lo estamos tomando en serio porque el atractivo de las tecnologías, no porque hay una especie de conspiración malévola por debajo, no, es que el atractivo de la tecnología y las ganas de ganar dinero que tienen las grandes compañías, pues es un cóctel muy explosivo. Antes he dicho cuál era la respuesta más frecuente de los maestros cuando les pregunto qué les preocupa. La segunda respuesta más frecuente es: ¿qué podemos enseñar hoy en el aula con la seguridad de que va a ser útil dentro de 10 años, si en realidad no hay nadie en el mundo hoy capaz de predecir cómo va a ser dentro de 10 años a la velocidad que está cambiando todo? En los últimos 25 años el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en la historia de la humanidad, probablemente, y según dicen los expertos, en los próximos 10 va a cambiar todavía más. Esto no sé si conectarlo, José Antonio, con dos ideas que tú también recalcas mucho últimamente cuando te he escuchado. Una ya la has dicho, la del pensamiento crítico está en declive, y también sueles hablar de diálisis mental, que es una metáfora que me encanta. Bueno, vamos a ver. Con una pregunta de qué debíamos enseñar para el futuro, pues eso me recuerda a la historia con una niña de 8 o 9 años que está dibujando, y se le acerca su mamá y le pregunta: oye, Jane, ¿y qué estás dibujando? Y la niña dice: pues estoy dibujando a Dios. Dice la madre: ¿pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Y la niña, con mucho desparpajo, dice: pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues lo van a saber dentro de 5 minutos lo que tenemos que enseñar. Porque respecto del futuro hay una cosa que sabemos con absoluta seguridad: nos va a plantear problemas. Consecuencia o conclusión, lo que debemos enseñar es a resolver problemas. Entonces, mi interés en este momento
es introducir dentro de todo el sistema educativo y dentro del mundo de las empresas, dentro del mundo de los partidos políticos, dentro de toda la sociedad, que hay que consolidar una ciencia heurística, es decir, una ciencia de resolver problemas. Porque, y eso tiene luego mucha importancia al hablar de ajedrez, porque sí es cierto que en cada dominio va a haber problemas concretos que van a necesitar, digamos, información concreta. Pero hay una actitud general de resolución de problemas y que esa la debíamos estar enseñando desde primaria. ¿Qué es? Bueno, pues mira, tengo que saber identificar bien el problema. Tengo que saber que es un problema real, porque muchas veces malgastamos la vida enfrentándonos con problemas que no son reales, que nos hemos inventado, que en el mundo político clarísimamente hay muchos problemas que son falsos problemas y sin embargo pueden dar origen incluso hasta a guerras terribles, de manera que hay que identificar, hay que definir bien el problema. Lo mismo pasa en ajedrez. Un buen jugador de ajedrez tiene que saber exactamente cuál es el problema grave que tiene que resolver en este momento en el tablero, que no lo puedo dejar. Luego hay que saber manejar las combinatorias suficientes, la memoria suficiente para empezar a tantear las soluciones y luego ponerla en práctica y luego evaluar si ha sido una buena solución. Bueno, esto es un procedimiento general que introduce una manera de enfocar las cosas, porque con la mayor parte de los problemas que tenemos queremos resolverlos porque nos produce angustia, inquietud, pero muchas veces lo que hacemos es no resolver el problema, sino intentar aplacar la inquietud. Y entonces, bueno, pues si lo hacemos con una pastilla o con una copa, pues ya está. No, el asunto es que hay que resolver el problema. De manera que, ¿hacia dónde debemos ir? Hacia establecer todo el sistema educativo como una gran capacidad para resolver los problemas, que hace falta valentía, que hace falta ánimo, que hace falta sabiduría también. ¿Sabes, de todos nuestros espectadores hoy aquí y también de los que nos sigan por Internet, quiénes estarán ahora especialmente satisfechos tras escuchar lo que has dicho? Los responsables del programa de ajedrez educativo del Gobierno de Canarias, que se llama Educando Personitas No Campeones. Es uno de los mejores programas de ajedrez educativo del mundo. La Federación Mundial de Ajedrez lo ha etiquetado como modelo de buenas prácticas, porque en ese programa uno de los lemas que utilizan para enseñar a los niños es observo, pienso, decido, que es lo que tú acabas de decir. Sí. Resumido, eso sirve para el ajedrez y sirve para la vida. Sí, claro. Eso sería en el plano cognitivo. En el plano emocional sería siento, reflexiono y actúo. Por eso a los maestros, cuando me dicen que les preocupa mucho qué pueden enseñar que sea útil dentro de 10 años, yo lo que les digo es, bueno, por mucho que cambie el mundo, dentro de 10 años la capacidad de saber pensar seguirá siendo importantísima. Y el ajedrez es un juego que enseña a pensar jugando. Y como tú sabes mejor que yo, aprender jugando, jugar aprendiendo, es una de las leyes infalibles de la buena pedagogía. Y además, en la enorme lista de capacidades, cualidades, virtudes que desarrolla el ajedrez, sin duda el pensamiento flexible es una de ellas. Y por lo que acabamos de comentar, a la velocidad que cambia el mundo, estamos obligados a adaptarnos a una realidad que cambia a toda velocidad. Y si tú y yo estamos jugando una partida aquí, a lo largo de 3 o 4 horas que pueda durar, habrá varios momentos en los que una sola jugada tuya o mía nos va a obligar a cambiar la evaluación de todo el tablero. Y, detalle importante, con un reloj en marcha. Yo no puedo decir, como la última jugada de José Antonio me ha cambiado todo, ahora voy a pensar 1 hora. Es muy poco probable que tengas 1 hora, tendrás unos pocos minutos. Entre otras cosas, porque en la vida real tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para pensar. Hay muchas veces que tienes que pensar con la urgencia de la situación. Pero antes de llegar a eso, el ajedrez enseña una cosa, que no hay que tirar las fichas, que hay que seguir la partida. Entonces, muchas veces, el problema que tenemos, por ejemplo, en la política, y que hacia eso también tiene que ir la vacuna contra la estupidez, es que los enfrentamientos son inevitables,
somos muy distintos, queremos lo mismo o queremos lo contrario, pero los enfrentamientos se pueden plantear en dos formatos diferentes. Uno es el formato conflicto, que es voy a ver si acabo contigo, voy a ver si te destrozo. Esos son juegos de suma cero, juegos en que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, quiero destruir. Pero esos enfrentamientos se pueden plantear en otro formato, que es el formato problema. Es, tú y yo no somos enemigos, tú y yo tenemos un problema. Y por lo tanto, vamos a ver si resolvemos el problema. Y cuando un enfrentamiento se plantea en términos de problema, el asunto cambia. Porque no quiero romper la baraja ni tirar el tablero. No, quiero ver si yo busco mejores soluciones que tú para una cosa que queremos los dos y que es legítima, que los dos queremos ganar. Pero vamos a ver cómo lo hacemos guardando las formas y, por lo tanto, desarrollando la inteligencia, el ingenio, la valentía también. Ahí seguro que tú habrás visto jugadores de ajedrez que son valientes y jugadores de ajedrez que son cobardes, y el que es cobarde pues se echa atrás a la menor dificultad. Y todas estas cosas yo creo que forman parte de esta gran ciencia heurística, que heurística es una palabra muy rara, pero que todos ustedes han utilizado cuando han dicho aquella frase de Arquímedes, ¡Eureka! Lo encontré. Bueno, la heurística es la ciencia de encontrar cosas, de encontrar soluciones a las cosas. Aparco por un momento lo del juego suma cero, porque me gustaría plantearte luego un matiz sobre ello, pero antes sí te quisiera pedir que desarrolles otra frase tuya, te voy a citar literalmente, que me ha llamado la atención. Volviendo a esto del pensamiento flexible, que creo que es una de las cualidades más importantes del ser humano en 2024 ya, ¿no? Tú dices, toda persona necesita aprender a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Sí, eso es lo que ojalá se lo llevaran todos ustedes a casa, porque es una ley universal del aprendizaje a la que estamos sometidas inflexiblemente todos, y que dice, como ha dicho Leoncio, toda persona, toda empresa, toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender a la misma velocidad, al menos a la que cambie el entorno, y si quiere progresar, a más velocidad. Y eso es evidente. Bueno, ustedes todos son muy jóvenes, pero la generación anterior tuvo que aprender a manejar un ordenador y no le preguntaron si quería aprender a manejarlo. Le dijeron, o aprende o estás fuera. El mundo está cambiando con muchísima rapidez y, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que todos vamos a tener que seguir aprendiendo siempre, o nos vamos a marginar. Y eso supone un cambio de actitud. No tener miedo a aprender, porque, claro, hay un efecto terrible de la escuela, del que tenemos que educarlos. Todos los niños entran en la escuela con ganas de aprender y salen con ganas de aprobar. Y en ese espacio se ha perdido la gran motivación para aprendizaje. Entonces, como ya no estamos cuidando el afán de aprender, sino el afán de aprobar, y el afán de aprobar está relacionado con una cosa desagradable, que es estudiar. Cada vez que digo, ¿sabéis que tenemos que aprender todos? Digo, ¿voy a tener que seguir estudiando toda tu vida? No, hay que seguir aprendiendo toda la vida, que es otro asunto. ¿Por qué? Porque se puede aprender de muchas maneras. Todos nuestros alumnos, todos sus hijos, han aprendido a manejar un ordenador, un móvil, con una habilidad fantástica. Y no se lo hemos enseñado a nadie. ¿Cómo lo han aprendido? Porque les interesaba mucho, porque les divertía, porque se lo preguntaban al amigo, porque tanteaban. Eso es lo que es aprender. Estudiar es una cosa muy formal, muy organizada, muy obligatoria. Aprender es una de las grandes experiencias, de las experiencias cumbres de la humanidad. Sin duda alguna. Como no quiero que ninguno de ustedes se quede con la duda de si estoy exagerando cuando digo que el mundo va a cambiar a toda velocidad en los próximos 10 años, les voy a dar un dato concreto. Grandes expertos en neurociencia, como el español Rafael Yuste, que es una eminencia que trabaja en universidades estadounidenses, y otros, Ispizua, creo que es otro también, sí, dicen
que antes de 8 años nuestro cerebro estará conectado a un chip. Al principio de forma indirecta, por unas gafas, una diadema, una gorra, y luego ya nos insertarán directamente el chip del cerebro. Eso puede ser maravilloso para muchos fines. Por ejemplo, supongo que eso querrá decir que se puede detectar un cáncer en el minuto 1. También se podrá hacer un uso muy perverso de todo ello, pero lo que está claro es que solo eso, sin entrar en otros aspectos de la inteligencia artificial, que como sé que es un tema que te gusta mucho, también lo plantearé ahora, pero solo eso ya va a cambiar el mundo una barbaridad, ¿no? Creo que no va a ser tan rápido como dicen, pero, sin embargo, Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, donde él asegura que ya ha implantado el primer chip a una persona si se hace bien, puede tener unos efectos para la salud muy beneficiosos, porque en este caso era poder suplir, poder hacer que una persona recuperara los movimientos, porque entonces ese chip lo que estaba intentando es mandar impulsos eléctricos a músculos que se nos hubieran quedado paralíticos, de manera que en eso puede ser fantástico. Pero lo que sí es cierto es que vamos a sufrir en muy poco tiempo, porque yo que he seguido desde que se fundó en el 56 toda la tecnología de la inteligencia artificial, la he seguido muy de cerca y a todos nos ha sorprendido los avances en estos últimos 4 años. Eso que lo hemos repetido tanto, el GPT, el GPT, es un alarde tecnológico absolutamente colosal que pensábamos que iba a venir hacia el año 40, por ahí, de manera que se adelanta. La rapidez está siendo realmente muy grande. Y tenemos que empezar a prepararnos sobre ¿y qué hacemos con esto? Porque los efectos que pueden tener las nuevas tecnologías no acabamos de entenderlo bien. Te voy a poner un ejemplo. El año 2010 es un año absolutamente decisivo para la educación, para la salud de nuestros chicos y para nuestro modo de relacionarnos socialmente. ¿Qué pasó en el 2010? Pues, en primer lugar, se difunden los móviles inteligentes conectados a Internet y empieza la importancia de las redes sociales, que hasta entonces no habían existido. Pero a eso se une que Facebook hace un invento que parece que es muy pequeñito y que ha cambiado la vida de nuestros jóvenes, que introduce los like dentro de los móviles. Y entonces el buscar el like se convierte en una obsesión. Y para cerrar el círculo, se introduce también la cámara de fotos frontal en los móviles, con lo cual uno se puede hacer fotos y difundirlas. Bueno, esas 3 cosas han producido un cambio verdaderamente tremendo, por ejemplo, en la salud de nuestros chicos. Del 2010 al 2015 aumentan de una manera disparatada los trastornos mentales y los problemas psicológicos en nuestros chicos, y sobre todo en nuestras chicas, de manera que sabemos el efecto que cambia. Y hay una cosa que me gustaría, Leoncho, relacionarlo con el ajedrez. En este momento, con los avances de la inteligencia artificial, lo que tenemos que decidir es quién va a tomar las decisiones. Exacto. ¿Quién va a tomar las decisiones? Cuando se presentó Trump a las elecciones que ganó, se presentó también un candidato testimonial, pero vamos, todavía supongo que tendrá la página web que hizo para lanzar su candidatura, que se titulaba Watson for President. Pero lo interesante es que Watson era el sistema de inteligencia artificial de IBM, que lo que estaba diciendo es: a lo mejor es estupendo que nos gobierne un programa de ordenador diseñado para gobernar una nación. Y dices, bueno, parece que suena bien, porque entonces solo haría caso de los datos, no se dejaría llevar por sesgos emocionales. Es decir, pero vamos a ver, quiero que le explique cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo, el GPT, pues tiene tres elementos, las 3 iniciales. G significa generative, es un sistema que genera frases en lenguaje natural, lo hace muy bien, aprovechando un gigantesco banco de datos que tiene. Transformer es una tecnología también de codificación, pero lo importante es la P. GPT.
P significa pre-training, que son sistemas preentrenados. De manera que alguien ha entrenado ese sistema y, por tanto, lo ha entrenado de la manera que le interesa entrenarlo. Y una vez que lo ha entrenado, es verdad que el sistema aprende por su cuenta. Pero cuidado, que detrás de los sistemas de inteligencia artificial hay diseñadores de los sistemas de inteligencia artificial y que, por lo tanto, no hay que coger la inteligencia artificial como algo autónomo y preguntarse, ¿qué hará la inteligencia artificial? No. ¿Qué hará el sistema inteligencia artificial, diseñadores de la inteligencia artificial? Porque eso es todo un pack. Y te decía que tenía que ver con el ajedrez. Espera, antes del ajedrez me has dejado una duda que me corroe y tengo que plantearte. Entonces, si en vez de Kamala Harris contra Trump fuera Watson contra Trump, ¿tú a quién votarías? Qué perverso ese. Pues a pesar de todo, votaría a Trump. Entiendo el miedo, Sí, entre otras cosas, porque no sé si alguien peor que Trump está detrás de Watson. Ya. Y por lo tanto, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero el problema de quién va a tomar las decisiones es tremendo. ¿Qué tiene que ver esto con el ajedrez? Porque en el aspecto intelectual tú y yo tenemos un abuelo común. En el aspecto intelectual, que es Herbert Simon, que fue el primero, con Newell, el primero que diseñó un programa de solucionador de problemas que estaba basado en el ajedrez y que lo que le interesaba era la teoría de las decisiones. Es decir, lo que le interesaba en el ajedrez no es la combinatoria, porque la combinatoria, bueno, es muy complicada, pero digamos que se puede dominar lógicamente bien. No, el problema era cómo se toman decisiones en el ajedrez. Entonces, a partir de ese momento, las investigaciones sobre el ajedrez han influido potentísimamente en la idea que tenemos en este momento de la inteligencia. Sin duda. Pero de una manera que a veces no se explica bien. Ahora tenemos una teoría de la inteligencia que es la inteligencia dual, que es que la inteligencia tiene dos niveles. Un nivel que es el computacional, que es donde se Deep Blue hacía 200 millones de jugadas por segundo. Fantástico. Bueno, muy bien. Ese es el nivel computacional que nosotros lo tenemos en la memoria y en sus funciones fantásticas. Pero luego hay el piso de arriba, que es el que dirige de alguna manera toda esa gigantesca potencia computacional que en nuestro caso lo hacemos de una manera inconsciente, no sabemos cómo lo hacemos, pero sí podemos dirigirlo. Entonces, toda mi preocupación en la educación es que la inteligencia computacional vaya a las máquinas, que la inteligencia ejecutiva, quien toma decisiones, se quede en el cerebro humano. Y ahí es lo que tenemos de alguna forma que estar preparados y tener el suficiente talento para hacerlo, porque si no, la fuerza computacional es tan sumamente potente que va a querer absorber todo lo demás. De manera que la decisión que la siga tomando una inteligencia que tendrá que configurarse de una manera diferente para poder tomar decisiones teniendo un ayudante tan sumamente colosal para manejar información como es la inteligencia artificial. Cuando has citado a Simon, que es primeros años 50, si no recuerdo mal. 56. En el 56 aparece el asunto. Vale. Yo tenía 17 años y por eso te digo, me acuerdo porque un profesor de matemáticas en el bachillerato de repente nos lo dijo y desde entonces me agarré a esa expresión de inteligencia artificial como si fuera un salvavidas. Pues Simon es uno de los eslabones para afirmar rotundamente que el ajedrez ha sido un importante campo de experimentación de la inteligencia artificial desde finales de los años 40 hasta hace 2 semanas, cuando le dieron el Premio Nobel de Química a Demis Hassabis. Intento resumir esto, se supone que como periodista tengo capacidad de síntesis, así que lo resumo lo más posible. Finales de los años 40, 3 de los padres de la informática, Alan Turing, Claude Shannon y John von Neumann, por separado, llegan a la conclusión de que el ajedrez es muy interesante para investigar en la inteligencia artificial, porque, agárrense a la butaca para no caerse del susto,
el número de partidas distintas que se puede jugar en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros, el número de partidas distintas posibles es un 1 seguido de 123 ceros. Entonces, estos tres sabios, a quienes debemos mucho en la evolución de la humanidad, pensaron: si conseguimos que una máquina le gane al campeón del mundo de ajedrez, como no hay ninguna computadora capaz de calcular tanto, no la hay hoy en 2024, mucho menos en los años 50, lo que hayamos aprendido en ese proceso tan difícil seguro que es muy útil en otros campos de la ciencia mucho más importantes. Tenían mucha razón, pero se tardó 50 años en demostrarlo. En 1997, Deep Blue, la máquina de IBM, gana a Kasparov en Nueva York. Yo estaba allí, las acciones de IBM se disparan en Wall Street, eso fue noticia de primera página en todo el mundo. Y ahora viene lo importante. Inmediatamente IBM aprende lo aplicado para ganar a Kasparov, lo aprendido, mejor dicho, para ganar a Kasparov, lo aplica a diversos campos cuyo factor común es el cálculo molecular. Por ejemplo, exagerando un poco solamente, cuando ahora vamos a la farmacia a comprar un medicamento de fabricación compleja, nos estamos beneficiando de lo que IBM aprendió para ganar a Kasparov, o en el pronóstico meteorológico, o en la planificación agrícola, en el cálculo bursátil. En ese momento, en el 97, Demis Hassabis, el que ganó el premio Nobel hace 2 semanas, se graduaba en Cambridge. Había sido un niño prodigio del ajedrez. Afortunadamente para la humanidad eligió la ciencia en lugar del ajedrez, como también había hecho Ramón y Cajal muchos años antes, antes de ganar el premio Nobel, por supuesto. Y Hassabis estaba obsesionado con una idea: cómo habían programado a Deep Blue. A Deep Blue le habían metido una base de datos con millones de partidas jugadas desde el siglo XVI hasta 1997. Hassabis, 20 años más tarde, con su empresa DeepMind, que pertenece a Google, crea un programa llamado AlphaZero y no le mete ninguna base de datos. Solo le enseña las reglas básicas para jugar al ajedrez y a continuación hace que el programa, con una potencia bestial, juegue millones de partidas contra sí mismo en menos de un día. Y con ese programa gana en un duelo por 27-0 al mejor programa de ajedrez que había en ese momento, que se llamaba Stockfish. Inmediatamente lo aprendido con AlphaZero lo aplican para 3 años más tarde lograr uno de los mayores avances en la historia de la biología, que es por lo que le han dado el premio Nobel, porque consiguieron él y su equipo descifrar la estructura de las proteínas. ¿Qué tienen que ver las proteínas con el ajedrez? Las proteínas están compuestas por aminoácidos y el número de combinaciones de aminoácidos dentro de una proteína es un número tan inmenso que por eso lo que ha aprendido con el ajedrez y con el Go, que es un juego asiático aún más complejo que el ajedrez, ha sido muy útil. Y gracias a esto de las proteínas, pues los últimos avances en la lucha contra el cáncer de hígado o en antidepresivos y muchos más adelantos que vendrán han sido posibles, ¿no? No, claro, pero lo que sobre todo a la gente que está ahora viendo, pensando que eso que quiere estudiar, hay que explicarle, es que todas esas cosas que hace una máquina, incluso hace un año nació una nieta mía. Entonces yo le dije al GPT-3, que era el que tenía entonces, que me escribiera un poema de 50 versos a una niña rubia, guapa, que se llamaba Elena. Inmediatamente me hizo un poema de 50 versos. No era muy bueno, entonces le dije: ¿podrías hacerme otro cuidando más las metáforas? Otro. Bueno, había mejorado un poquito, pero ya, como era demasiado lejos, le dije: no, vas a hacerme un soneto a Elena, que es una recién nacida rubia. El soneto. Un soneto es muy complicado de hacer, es un sistema formal. Lo hizo. ¿Sabía la máquina lo que estaba haciendo? No, no sabe ni quién es Elena, ni qué es un niño, ni qué es un soneto. No, es un conjunto de ecuaciones matemáticas. De manera que lo que estamos teniendo por debajo de todas esas cosas, que cuando pasa traducidas a la pantalla lo vemos con tanta claridad,
es un gigantesco desarrollo de un tipo especial de matemáticas que en este momento necesitamos casi para sobrevivir. De manera que cuando animamos a la gente que tiene que dedicarse a estudiar matemáticas es porque todo nuestro mundo se está ahora espectacularmente basando en matemáticas, aunque nosotros solo vemos los resultados. Pero lo de que las máquinas no entienden nada, y ni siquiera cuando están traduciendo una cosa que dices, está muy bien traducido. No, lo único que está es utilizando sistemas complejísimos de probabilidades y va mejorando, aprendiendo. Nos hemos salvado del COVID gracias a lo que dices tú. Las vacunas se han podido desarrollar con tanta rapidez porque los sistemas de inteligencia artificial que han ido, para empezar, a buscar combinaciones diferentes han sido fastuosos. Pero entonces nos encontramos con paradojas tremendas, porque efectivamente la máquina, lo que se dice entender, no entiende nada, y sin embargo ya estamos debatiendo sobre cuánta belleza puede crear una computadora. Y si una vez más el ajedrez es un campo, digamos, de comparación interesante. Yo durante muchos años, hasta hace pocos años, pensaba que la creación de belleza en el ajedrez era casi exclusiva del humano, porque en el ajedrez la belleza es casi siempre hija del error. Es decir, tú y yo estamos jugando una partida, yo cometo un error, tú encuentras una combinación brillante para castigar mi error y los dos estamos creando belleza, tú como autor y yo como víctima. Pero si tú y yo fuéramos máquinas, como las computadoras actuales de ajedrez juegan ya mucho mejor que el campeón del mundo y empiezan a acercarse a la perfección, es difícil que creemos belleza porque nuestros errores son casi imperceptibles para la mente humana. Sin embargo, esto ya está cambiando, porque precisamente AlphaZero, esta máquina que he citado antes, nos demostró, y demostró sobre todo al número 1 del mundo, al noruego Magnus Carlsen, que cambió su forma de jugar, influido por AlphaZero, que la máquina también puede crear belleza. De otro tipo, no es exactamente igual que la humana, pero produce partidas que al aficionado humano le causan belleza. Sí, ahí lo que pasa, que es una dificultad que te pondría si tuviéramos tiempo para tratarla, la dificultad de decir cuándo consideras que una partida es bella. Eso es un asunto que yo lo trato mucho con matemáticos, porque los matemáticos tienen la idea de que hay una belleza intrínseca en las matemáticas. Había sobre todo un físico genial, Dirac, que decía no puede haber una ecuación verdadera si es una ecuación fea. Einstein decía las ecuaciones de Heisenberg no pueden ser verdaderas porque son feísimas. Bueno, resulta que Heisenberg tuvo razón, sus ecuaciones eran feísimas, pero eran verdaderas. De manera que el tema de la belleza formal, que en matemáticas, sobre todo los físicos, han dado muchísimas vueltas a eso, al traspasarlas al ajedrez, plantea un tema interesantísimo. Puede haber jugadores muy eficientes y que no tengan belleza en su exposición. Dices, los hay. Dices, bueno, exactamente, ¿cuál sería ese asunto? Por ejemplo, la simplicidad. Hay una cosa en la belleza que es que ha hecho la solución que es bella por lo simple que es. Es decir, porque hay soluciones muy chapuceras en que tienes que estar metiendo muchas correcciones. Por ejemplo, esa puede ser una cosa. Ha encontrado una salida que es de una simplicidad que te quedas pasmado, pero ¿cómo es posible que con tan pocos elementos haya tenido una salida tan brillante, ¿sabes? Una parte de novedad. Oye, no se nos había ocurrido esto. Que es lo que tiene Picasso, que no se nos había ocurrido pintar así una cara. De manera que me parece muy interesante lo que dices de explorar ese terreno. ¿Cómo es la belleza en el ajedrez? Así que otro día nos reunimos a hablar de la belleza en el ajedrez. Muy bien. Anoche cenando me decías que, bueno, como uno de tus temas favoritos de investigación es la memoria y sus diferentes tipos, que el ajedrez también te había inspirado mucho para darle vueltas a eso. Sí, bueno, por varias razones. Primero, creo que tenemos que hacer una reivindicación de la memoria
porque el descrédito de la memoria es absolutamente desolador para la inteligencia. Es decir, no es que la memoria sea la inteligencia de los tontos, la memoria es la inteligencia de los tontos, de los listos, de los genios. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendemos, lo aprendemos mediante la memoria. Todo lo que creamos, lo creamos a partir de la memoria. Cuando un jugador de ajedrez cuida tanto su memoria, que está aprendiendo continuamente jugadas, es porque sabe que su creatividad va a depender precisamente de ese banco de datos que tenga. No solo de ese banco, sino cómo maneje su memoria. Y se nos ha metido la idea de que la función de la memoria es guardar y repetir. No, es guardar, repetir, combinar, relacionar, inventar, evaluar, y todo eso lo hace la memoria. A mí me impresionó mucho un libro escrito por un gran jugador de ajedrez que fue entrenador del equipo ruso y que era un gran psicólogo, Nikolai Krogius, Sí. Porque le interesaba, por ejemplo, cómo se podía entrenar a un jugador para poder detectar con un único golpe de vista cuál era la parte interesante del tablero. Entonces ahí era importante saber, porque es algo parecido a lo que decimos: este médico tiene ojo clínico, este periodista tiene olfato para la noticia, este otro tiene ojo para los negocios. Decimos una cosa muy vaga: no, es que son intuiciones. Bueno, la intuición es únicamente el manejo de gigantescos bloques de información, pero enfocados a un único tema. Pero es la memoria lo que está sosteniendo eso. Entonces, lo que decía es: nosotros, a mis jugadores, podemos educarles esa intuición, como yo creo que debíamos educarla en los médicos, en los políticos, porque hay una intuición política. Algunas personas que saben exactamente, en un conjunto de una complejidad enorme, distinguir sobre todo lo relevante de lo irrelevante. Bueno, eso es una tarea que es de las que han tardado más, y todavía lo hacen más los sistemas de inteligencia artificial, distinguir lo relevante de lo irrelevante. Y cuando decían, bueno, ¿y cómo se entrena? Aprendiendo al menos 50.000 jugadas de ajedrez. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo efectivamente tiene mucho que ver con el ajedrez, o mejor dicho, el ajedrez es un campo, de nuevo, muy interesante para investigar, por ejemplo, la diferencia entre memoria lógica, basada en patrones, o memoria fotográfica, que es un don que tiene una persona de cada varios millones, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices ahora, defensa Indobenoni con el alfil negro en G4, yo automáticamente estoy viendo 30 piezas en mi cabeza, porque la defensa Indobenoni es un esquema en el que las negras tienen una estructura determinada de los peones y las piezas están puestas de una manera más o menos convencional, hay motivos de ataque y defensa, y en mi cabeza, en mi cerebro, esas 30 piezas están ocupando una sola unidad de memoria. En cambio, si yo le presento a uno de ustedes que no entienda nada de ajedrez, le presento esta posición en el tablero, la que estoy diciendo, defensa Indobenoni con el alfil en G4, y le doy 1 minuto, 2 minutos, incluso 3, para que memoricen dónde está cada pieza, es muy probable que fracasen. ¿Por qué? Porque para ustedes no hay patrones. Para ustedes cada una de las 30 piezas ocupa una unidad de memoria. Y salvo que tengan una memoria fotográfica, es muy difícil que reconstruyan la posición completamente. Y la mayor duda viene cuando hablamos de ajedrez a ciegas. El ajedrez a ciegas es quizá la faceta más espectacular del ajedrez, es vendarse los ojos y memorizar las piezas en la cabeza. Cualquier ajedrecista de cierto nivel, que juegue el Campeonato de Canarias, por ejemplo, puede jugar una partida a ciegas con un cierto nivel técnico. Pero agárrense otra vez a las butacas para no caerse del susto, porque les voy a decir en cuánto está el récord del mundo de simultáneas a ciegas. 48 partidas a la vez, durante 25 horas consecutivas, memorizando en todo momento dónde está cada pieza en 48 partidas,
con un médico tomando las constantes vitales al jugador, etcétera, ¿no? Evidentemente ahí, en este caso tan extremo, tiene que haber una memoria fotográfica, tiene que haber ese don, pero también están los patrones, ¿no? No, yo no creo que sea memoria fotográfica, porque la memoria fotográfica no acaba de integrar los elementos. Es memoria de patrones. Pero es que lo de la memoria de patrones tiene una importancia tan sumamente grande que, por lo menos una anécdota filosófica. Santo Tomás de Aquino nos decía que el alma era inmortal porque era espiritual, y era espiritual porque era capaz de inventar conceptos abstractos. Y consideraba que los conceptos abstractos están separados, digamos, de las experiencias sensibles y, por lo tanto, estaban en un mundo espiritual. Bueno, yo cuando escribí mis primeras cosas sobre inteligencia artificial, pensé todavía que una de las exclusivas de la inteligencia humana era que formábamos conceptos abstractos. Ya no me llevaba a defender la espiritualidad del alma, sino que el concepto abstracto es una entidad creada por la inteligencia y que la máquina no sabía cómo tenía que hacerlo. No, pues yo tenía razón. ¿Por qué? Porque lo que es en el fondo un concepto abstracto es que yo he conseguido organizar una serie de información en un patrón único. Y entonces ese patrón único le puedo utilizar. Y al utilizarlo, tiene su razón que lo puedo mantener en la memoria porque ocupa poco lugar. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner una serie de palabras. Llueve, tarde, Tenerife, la, esta, en, cae. Si os digo que recordéis esas palabras, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os va a costar muchísimo trabajo. Si yo hago con esto un patrón significativo, que es esta tarde llueve en Tenerife, no tenéis ninguna dificultad en poderlo guardar en la memoria. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Leoncho, porque esto hemos conseguido mantenerlo como una única unidad significativa, como un patrón. Entonces, lo que sí hace un jugador es que lo que guarda no es la imagen física, que sería si fuera una memoria fotográfica, lo que guarda es el patrón. Y con ese patrón lo puede guardar con mucha rapidez. Pero además, con otra cosa que eso lo hemos discutido algunas veces, a mí me sorprende la facilidad con que los ajedrecistas pueden reconstruir una partida entera. Tú ayer contabas el caso en la primera entrevista que tuviste con Bobby Fischer, que te puso ¿qué es esta jugada? Y que te acordaste porque supiste reconstruir la jugada. ¿Y cómo se hace eso? A mí me parece que ahí interviene una memoria muy parecida a la memoria fantástica que tenemos todos para recordar melodías. Todos nos sabemos una cantidad enorme de canciones o de música y además podemos reproducirlas aunque nos la digan a la mitad. Nos dicen un poquito, un trozo y ya seguimos. Y yo creo que en la memoria del ajedrecista se juntan esas dos cosas. Tiene memorias muy potentes para patrones y tiene memoria muy potente para melodías de jugadas. Y que entonces, si yo te dijera ahora, ¿me puedes contar una jugada de...? Me podrías contar tropecientas, un montón. ¿Por qué? Porque tienes esa especie de secuencia que nosotros tenemos todos para melodías y que el ajedrez tiene para jugadas. Hay muchos de mis seguidores, seguidores de mi serie de vídeos El Rincón de los Inmortales, que se publican los lunes en El País. Síganlo porque es fantástica. Y que hemos publicado ya 476 vídeos. Son las partidas más brillantes de la historia, comentadas por mí en 15-20 minutos. Muchos me preguntan, pero tú estás leyendo en un teleprompter todo lo que dices en el vídeo. ¿Cómo te puedes acordar de todas las jugadas? Digo, no uso ningún teleprompter. Lo que ocurre es que las jugadas de una partida están conectadas entre sí de una manera lógica. O sea, por razones de defensa, de ataque. Igual que estaban igual que en la frase, están unidas palabras que como eslabones separados seríamos incapaces de... Exactamente. Retomo algo que he aparcado antes sobre el juego de suma cero que has mencionado. El juego de suma cero es, por ejemplo, el ajedrez, supuestamente porque lo que gana uno lo pierde el otro.
Mientras que, por ejemplo, la democracia sería un juego donde todo el mundo gana, al menos en principio. Sobre eso podríamos discutir. El mercado sería, por ejemplo... El comercio, ¿no? El comercio, sí. El comercio sería un juego de suma positiva. Vale, en mi matiz es el siguiente. También en el ajedrez de alto nivel, pero sobre todo en el ajedrez educativo, quizá también, de alguna manera, los dos ganan. A veces me piden, está a punto de empezar un torneo infantil, donde sea, y me piden que diga unas palabras a los chicos y chicas que están allí concentrados, nerviosos, que lo último que quieren escuchar es un rollo mío. Tengo que ser muy directo y muy escueto en lo que diga, ¿no? Entonces yo les digo, dentro de un rato, algunos vais a estar tristes porque habréis perdido. Eso es inevitable, pero tenéis que pensar que, contrariamente a lo que ocurre en el fútbol, donde tú puedes echarle la culpa de la derrota al árbitro, a que está lloviendo, a que el terreno está embarrado, a que has tenido mala suerte, en el ajedrez todo eso no existe. Por tanto, quien pierde es el que más aprende. Por lo que he mencionado antes, tú vas a pensar por qué has perdido, qué error has cometido y cómo puedes evitar cometerlo la otra vez. Esto no os va a quitar la tristeza por haber perdido, pero sí os va a reconfortar un poco, porque en realidad también habéis ganado algo, ¿no? No, yo creo que eso es un enfoque estupendo que me sirve para decir una cosa. El ajedrez es educativo si se explica de una manera educativa. El ajedrez por sí mismo pues no tiene por qué ser más educativo que el latín o que hacer crucigramas. No, el asunto está en que si tú explicas bien el ajedrez, si tú explicas, por ejemplo, que es un juego en el que lo importante es que el jugador juegue mejor cada vez, entonces introduces ese juego competitivo, que lo es y que es uno de los atractivos que tiene, dentro de un proyecto educativo distinto, que es, si es que lo que yo quiero es que tú juegues mejor. No que ganes esta partida, sino tú juegues mejor. La persona que yo he seguido, que en Estados Unidos era una profesora que cuidaba mucho cómo se hizo y además fue midiendo lo que hacía. Por ejemplo, consideraba que para que el ajedrez fuera educativo, después de una partida, se debía comentar la jugada con los dos jugadores. Para decir, mira, te voy a explicar dónde metiste la pata. Y que entonces ese juego empezaba a ser un juego constructivo, porque había terminado ya el aspecto competitivo, pero había una segunda parte que era decir, y ahora vamos a ver quién lo ha hecho bien, vamos a ver por qué lo has hecho mal y vamos todos a aprender. Y esa segunda parte yo creo que hay que cuidarla también en el ajedrez educativo, y entonces no es siempre juego de suma positiva. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque parezca mentira, llevamos una hora hablando, pero antes de darles paso a ustedes, que lo vamos a hacer pronto, si dos ciudadanos españoles tienen una conversación como esta, en algún momento tendrán que hablar o de fútbol o de política o de las dos cosas, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar de política, ya hemos hablado un poco, pero vamos a hablar de fútbol. Vamos a ver, es verdad que hay algún entrenador de fútbol, bueno, uno que tú estudiaste muy de cerca, que utilizaba sus grandes conocimientos de ajedrez para entrenar a un equipo. ¿Eso es pura retórica? ¿Eso es una analogía cogida por los pelos? ¿O es verdadera? No, es totalmente cierto. De hecho, hay varios. Tú te refieres a Rado Milantic, que fue entrenador del Atlético de Madrid cuando ganó la Liga y la Copa en el 96-97, creo que era la temporada. Yo escribí un libro sobre Rado Milantic que se tituló Jaque a la Liga. Antes de proseguir, quiero matizar que hay más. O sea, Ernesto Valverde, actual entrenador del Athletic de Bilbao, aplica estrategias del ajedrez al fútbol, Pep Guardiola también y Quique Setién también. Me estoy acordando de esos, pero sé que hay más. Esto es muy interesante, esto que planteas, porque está de plena actualidad. Aquellos de ustedes que sigan el fútbol lo van a entender enseguida, y los que no, creo que voy a ser capaz de explicarlo. En el clásico Real Madrid-Barça del otro día, que el Barça ganó 4-0 en el Bernabéu, en realidad están aplicando una estrategia que tiene mucho que ver con el ajedrez y con lo que hacía Antic.
Antich en los años 90 revolucionó un poco la forma de jugar y adelantó, cuando su equipo tenía el balón, adelantaba a sus defensas al medio campo. Con la idea, digamos, de presionar al equipo contrario, se llamó achicar espacios. Incluso adelantaba al portero, porque esa táctica de achicar espacios tiene mucho que ver con el ajedrez, en el sentido de que tú puedes ocupar el centro con tus peones. Y eso en principio es muy bueno, ¿no? Tienes un centro sólido, tus peones ocupan o controlan casillas muy importantes, pero cada peón cuando avanza está dejando casillas débiles a los lados que antes defendía y ahora no. Y entonces tú puedes adoptar lo que hace 100 años se llamó escuela hipermoderna, en contraposición a la clásica, que consiste en intentar aprovechar las debilidades que esos peones han dejado por detrás cuando han avanzado. Es decir, en fútbol, si la defensa está muy avanzada, el equipo rival puede lanzar un pase en profundidad al hueco que hay entre la defensa y el portero. Y entonces, si hay un delantero muy rápido, tiene un montón de terreno para agarrar ese balón e ir solo contra el portero. Pero ¿cómo lo está haciendo el Barça? Pues aplicando la táctica del fuera de juego de forma milimétrica, de forma que a Vinicius y a Mbappé, a los delanteros del Madrid, les pitaron 12 fueras de juego en el partido. Y esto es, estoy resumiéndolo mucho, pero es una clara aplicación de la estrategia del ajedrez al fútbol. Entonces, ¿tú crees que veremos los campos de fútbol cuadriculados como un trabajo? Pues sería, un tablero de ajedrez. Pues en los campos no lo sé, pero al entrenador seguro que trabajar así, sí. Sin duda le ayudaría, sí, sin duda alguna. Bueno, ¿pasamos a las preguntas o quieres decir algo de política, que siempre también es uno de tus temas favoritos de conversación? Bueno, no, es un tema favorito de conversación por una razón, porque, digamos, como pedagogo ha habido siempre un tema que me ha intrigado. Si una persona quiere ser médico, tiene un proceso de formación. Tiene que ir a la facultad de medicina, tiene que hacer las prácticas, tiene que hacer... Si es un abogado, tiene que ir a la facultad, después tiene que empezar a ir a pleitos. Pero, ¿dónde estudian los políticos? Es decir, ¿dónde los políticos aprenden su oficio? Hombre, en teoría podías decir, lo aprenden en la Facultad de Ciencias Políticas. No. De todos los políticos españoles, el único que yo conozco que estudió Ciencias Políticas es Pablo Iglesias. Los demás no. Los demás, casi todos son abogados. Hay muchos altos funcionarios de la administración. Por ejemplo, en Francia eso era clarísimo. El famoso ENA, l'École Nationale de la Administración, que era una escuela de administradores. De ahí han salido 6 primeros ministros, 9 primeros ministros, 5 presidentes de la República, de manera que venían del alto cuerpo de funcionarios del Estado. Pero entonces esos no eran políticos, esos eran administradores. En España, alguien que quiere dedicarse a la política, lo que tiene que hacer es escalar en la política. Trepar, sería el verbo. Ya, pero entonces ahí y luego intentar mantenerlo. Ajá. Pero bueno, ahí lo que se aprende es a trepar o a mantener el poder, no a resolver los problemas. Entonces, a mí lo que me interesaba es cómo podemos hacer que realmente los políticos aprendan a resolver los problemas. Porque si no hacemos esto, convertimos la política en un ejercicio del poder. Y olvidamos que la grandeza de la política es la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos. Entonces, ese cambio de paradigma a mí me parece que sería fundamental. Entonces, pero tengo todavía ciertas esperanzas, entonces he fundado Internet gratuito y pueden ustedes entrar una academia del talento político. ¿Por qué? Porque tenemos una de las cosas que a mí me preocupa mucho es, ¿tendremos la capacidad de generar el suficiente talento para enfrentarnos con los problemas que vienen? Claro, tenemos problemas muy urgentes, tenemos el cambio climático, tenemos la inmigración, que es un problema que no queremos plantear como un problema y por lo tanto no lo resolvemos. Tenemos el problema de las nuevas tecnologías, tenemos el problema de que esté entrando, que entre la gente joven sobre todo, hay una especie de desinterés por la democracia. Es decir, que los regímenes autoritarios estén en auge
Bueno, que estos son problemas muy serios. ¿Tendremos la capacidad de generar el talento suficiente? Pues no lo sé, pero bueno, por lo menos yo hago lo que puedo. Y ahora, desconfiando un poco de la capacidad de los mayores para aprender, porque hay una famosa investigación de un catedrático de Yale que se titulaba ¿Es verdad que la política nos hace estúpidos? Y lo que quería decir es que la política nos mete en una especie de burbujas de interpretación en que ya no hacemos caso de nada más que de lo que pertenezca a nuestra burbuja. Es decir, los sesgos de la persona que ve un partido, que pertenece a un partido político, hace que cualquier evidencia en contra no la tiene en cuenta, con lo cual siempre es un diálogo sobre sordos que lleva al conflicto. De manera que hay que empezar a decir la vacuna contra la estupidez también va para ahí. Pero por si los mayores ya están demasiado talluditos, me interesa, he abierto ahora una Academia del Talento Político Adolescente. Es decir, esas los adolescentes a quien teníamos que explicarles esto. Yo en este tablero de la política, el ajedrez de la política, yo metería una pieza que me parece importantísima, que es la pedagogía pública. Tú has citado el problema de la inmigración. Todavía estoy esperando que algún político español de cualquier partido, me da igual, salga ante una cámara y diga dos verdades que son irrefutables, ¿no? Primera, necesitamos millones de inmigrantes en los próximos años porque si no la economía del país va a colapsar. Segunda, más del 95% de los inmigrantes que hay en España son gente honrada. Con esa claridad no se lo oigo decir a nadie. No, claro. ¿Por qué? Porque en vez de estar en una política de plantear los problemas, está en una política de plantear los conflictos. Y entonces, di lo que quieras que me opongo. Bueno, es que eso no parece muy sensato. Por eso es una prueba de estupidez. El que estemos ya dando por hecho de que ningún político va a convencer nunca a otro político es un poco absurdo. Es decir, entonces, ¿para qué tenemos un Parlamento? El Parlamento estaba hecho precisamente para debatir, es decir, para oponer un argumento a otro argumento, por una cosa que decía Karl Popper, un gran filósofo: conviene que peleen nuestros argumentos para que no tengan que pelear las personas. Entonces, si los argumentos no valen, antes o después se va a enfrentamientos que ya no son simbólicos, que son reales. Bueno, para eso necesitamos la vacuna para la estupidez, para darnos cuenta de decir, pero ¿y por qué estamos admitiendo esta estupidez? ¿Por qué estamos admitiendo esta especie de diálogos miserables? De diálogos ¿por qué permitimos que la política, que es una actividad grandiosa, la más noble, porque era la que se encarga de vigilar, como decían los ilustrados, la pública felicidad, la felicidad política? Bueno, ¿por qué nos hemos maleado también todos y entonces admitimos esa especie de encanallamiento de la política, esa especie de cronificación de los problemas? Bueno, pues no tenemos la vacuna. No sé. Les he prometido que reservaríamos un tiempo generoso para sus preguntas, así que cumplimos la palabra. ¿Y quién quiere ser el primero? Hola, buenas noches. Lo primero, agradeceros a los dos. Es una delicia escucharos. Estoy aquí. Mi pregunta es, ¿merece la pena luchar contra la llamada cultura de la inmediatez? Tanto a nivel de aprendizaje como a nivel, estoy pensando, periodístico, y mismamente en el ajedrez, que también las partidas rápidas cada vez acaban ganando más. ¿Merece la pena o realmente no es un problema? Yo es que no creo que sea cuestión de si vale la pena o no. Es decir, es que no tenemos otro remedio si queremos salir adelante. Es decir, cuando los conflictos no se resuelven bien, cuando no se plantean como problemas, no es que desaparezcan, es que alguien acaba pagando la factura. Y cuando ves la historia, a mí así me gusta explicársela a mis alumnos, ves que es un conjunto de problemas que unas veces se han resuelto bien y otras veces se han resuelto mal. Y que hay que decir, bueno, vamos a ir
vamos a aplicar a los problemas políticos lo que sabemos de resolución de problemas. Primero, para que un problema sea resoluble, no puedes plantearlo en unos términos poco definidos. Es decir, si yo te digo ahora, ¿qué problema tenemos? Pues que tenemos que mejorar la educación. Eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque mejorar la educación no es un problema planteado. Tengo que decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que plantear, por ejemplo, que en España el abandono escolar es excesivamente alto. Ese es un problema concreto. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Tenemos que hacerlo, que tenemos poca posibilidad de dar apoyo a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Eso es un problema muy concreto. Y si me apuras todavía, ¿qué problemas de aprendizaje? Pues dos problemas de aprendizaje. Unos que aprenden demasiado lento y otros que aprenden demasiado rápido, que son las personas con altas capacidades. Ya tenemos ahí dos problemas. Es decir, vamos a ver, tengo que saber cómo resuelvo el problema de los alumnos con altas capacidades y tengo que resolver el problema de los alumnos que aprenden lentamente. Y entonces te das cuenta que cosas que planteadas al por mayor dicen no tienen solución. ¿Por qué? Porque no sé por dónde empezar. No, pues claro, es que tengo que decirte por dónde hay que empezar el problema. Y entonces empiezas a diseñar toda una estrategia de fragmentar problemas generales y empezar muy poquito a poco, pero en el momento que empiezas a resolver un problema pequeño, es una experiencia que hicieron en Estados Unidos con la teoría de los cristales rotos. Decía, en una calle había un edificio y hicieron los sociólogos la prueba de romper un cristal. Y una vez que habían roto el cristal, vieron que la gente empezaba a romper los cristales. Y que al final no solo rompían los cristales, sino que rompían los coches. Entonces, decir, no, pues tenemos que empezar justo a hacer lo contrario. Es decir, cuando haya un cristal roto, vamos a arreglar enseguida ese cristal, porque si lo dejamos, van a empezar a romperse los cristales al lado. Pero eso lo que necesitamos es talento para resolver los problemas. Y, por ejemplo, en el terreno educativo no hemos tenido nunca gestores que sepan resolver los problemas. No. Entonces, se hacen propuestas generales, se cambia la ley, pensando que con cambiar una ley se cambia lo que sucede dentro de las aulas. No, dime que lo que hay que hacer es cómo cambio lo que sucede dentro de un aula. Y para que cambie dentro de un aula habrá que hacer muchas cosas. Habrá que formar a los profesores, habrá que dar más medios, habrá que completar a los padres, y todo eso al final dices, pues todo eso conviene hacerlo con una ley. Pero la ley está al final. Primero tengo que saber exactamente lo que tengo que hacer. Bueno, esto es lo que yo considero la estupidez. El que no nos demos cuenta que muchos de los problemas que tenemos son solubles, pero que hay que ponerse a ello. Y que, por lo tanto, hay que pedir responsabilidades. No me cuente usted nunca, no se queje. Resuélvame el problema. Y, bueno, pues en eso estamos. La alegoría que has hecho al ajedrez, creo que sirve también para la vida real. Si tú eres un gran jugador de partidas rápidas de ajedrez, de 5 minutos cada uno, por ejemplo, quiere decir con toda seguridad de que tienes una base muy entrenada pensando lentamente. Es decir, que has estudiado estrategia, táctica, cálculo, técnica de finales de partida, aperturas, etc., ¿no? En la vida real pasa lo mismo. Una persona que dirige una empresa y un ajedrecista se parecen en que tienen que tomar decisiones, generalmente difíciles, bajo presión y con rapidez. Podemos dar casi por seguro que una persona que dirige una empresa es alguien capaz, que ha sido formado para poder tomar esas decisiones con rapidez porque tiene un pozo detrás, ¿no? Una persona que tome decisiones rápidas sin la formación adecuada va a hacer barbaridades y si es una empresa la van a echar inmediatamente, supongo. ¿Qué importancia tiene el ajedrez en el pensamiento crítico y en la en la resolución de conflictos? ¿O es al revés? Sí. ¿Cómo era? ¿Qué importancia tiene el ajedrez en el pensamiento crítico y en la resolución de conflictos? Bueno, pues tiene... vamos a ver.
has sacado un tema sobre el que Leoncio y yo hemos discutido mucho, porque la eficacia del ajedrez, por ejemplo, para generar capacidades amplias, tiene sus dificultades de explicación. Porque, por ejemplo, el razonamiento es lo que hemos discutido sobre todo lo de Fernand Gobet, que es no se puede transferir el conocimiento de un dominio a otro dominio. De manera que lo que se aprende en ajedrez se queda en ajedrez. Cuando estamos al mismo tiempo diciendo, no, las cosas que se aprenden en ajedrez tienen valor en dominios que no son el ajedrez. Eso yo no tenía ninguna solución y he sido durante mucho tiempo un poco escéptico de exactamente si podía resolver el problema, los problemas de razonamiento y los problemas de pensamiento crítico. Hasta que ha cambiado la idea, hasta que ha cambiado el modelo de inteligencia, o por lo menos el modelo de inteligencia con que yo trabajo. ¿Te acuerdas que antes había dicho que nuestra inteligencia tiene dos pisos? El piso de abajo, que es fundamentalmente memoria, y donde se van teniendo y donde vamos teniendo las ocurrencias. Es decir, cómo funciona esa inteligencia computacional. Te voy a plantear un problema, una pregunta. Sin trampa, ¿eh? ¿Has estado en el planeta Marte? No. Bueno, ¿te ha costado trabajo saberlo? No. Sin embargo, si yo te preguntara, ¿cómo has sabido que no has estado en el planeta Marte? Pues no sabrías contestarme, porque no has hecho nada, tu cerebro lo ha hecho. De manera que tu cerebro ha hecho toda una serie de operaciones muy complejas que ha dado como resultado no has estado en Marte. Todo eso lo hace el piso de abajo de la inteligencia, que es potentísimo, que es la inteligencia más computacional, que no sabemos todavía cómo funciona, pero en la parte de arriba está la inteligencia ejecutiva, que es la que elige el proyecto, la que tiene los criterios de evaluación, la que da órdenes al piso de abajo. Entonces, si decimos que lo que sabemos de ajedrez mejora nuestra inteligencia computacional, te diría, en ajedrez solo. Pero, sin embargo, si te fijas en el piso de arriba, un tipo de juego tan sumamente disciplinado como es el ajedrez mejora las funciones generales ejecutivas y esas sí valen para todos los dominios. De manera que es ahí donde tenemos que insistir y eso es muy potente porque, por ejemplo, el rendimiento escolar de los chicos mejora muchísimo si mejoran sus funciones ejecutivas. Muchísimo, porque de ahí depende la atención, porque de ahí depende la movilización de la inhibición de los impulsos, que es clarísimamente va en contra de la razón, porque ahí se aprende a construir y a manejar la memoria, que está en el piso de abajo, de manera que es precisamente por la capacidad que tiene de fomentar de fortalecer las funciones ejecutivas, que son el centro del pensamiento crítico, y de otras muchas cosas, como por ejemplo el crear proyectos o evaluar proyectos. Entonces ahí sí podemos estar bastante seguros de que el ajedrez funciona. Su pregunta da para una conferencia, como decía José Antonio, pero voy a añadir solo un matiz. Yo disiento de científicos como Fernand Gobet en el concepto este de transferencia cuando hablamos de ajedrez. Es decir, ellos lo que sostienen es que las cualidades que tú desarrollas en una afición que tú tengas, por ejemplo, no son aprovechables en el resto de tu vida. Yo creo que en el ajedrez sí lo son, con una excepción, que se llama obsesión. Si tú estás obsesionado por el ajedrez, entonces en tu vida solo hay ajedrez y por tanto no hay dónde transferir lo mucho que el ajedrez te ha enseñado. Pero por seguir el ejemplo que he citado ya un par de veces hoy de la autocrítica, si yo como ajedrecista soy muy autocrítico, porque cada vez que pierdo una partida, incluso cuando gano, porque puedo intentar mejorar mi juego, voy a mi casa o al hotel y estoy analizando la partida con un espíritu muy autocrítico, eso va a ser transferible. Yo voy a ser una persona autocrítica en mi vida normal si tengo vida normal. Si estoy obsesionado por el ajedrez, no. ¿Más? No sé si tú lo sabrás, pero ¿qué opinas de tu mítica frase de maravillosa jugada?
Bueno, es interesante esta pregunta. Y además tenemos un oyente muy joven que estoy encantado de que estés aquí. O sea. Y es el apropiado para hacer la pregunta, porque nos invita a hablar de los memes, que es todo un fenómeno sociológico hoy, ¿no? No, es que mucha gente dice maravillosa jugada. Lo sé. Yo tengo con ese meme, o sea, el meme es una foto mía en uno de los vídeos del Rincón de los Inmortales. Es cierto que comentando una de esas partidas yo dije, maravillosa jugada. Entonces han captado eso y ahora lo utiliza gente para los más diversos fines. Por ejemplo, una chica acaba de abandonar a su novio y entonces pone en Twitter, maravillosa jugada, ¿no? Bueno, yo tengo con eso, he tenido una relación de odio y amor por ese orden. Al principio decía, pero vamos, ¿cómo es posible que un puñetero meme me esté haciendo más famoso, porque se ha traducido a un montón de idiomas, ¿no? Más famoso que 41 años trabajando como un desgraciado, ¿no? Pero cambié de opinión, porque, por ejemplo, Navidades de 2018, San Petersburgo, Campeonato del Mundo de Rápidas. Hace mucho frío, yo llego allí, hay que quitarse capas de ropa y mientras me las estoy quitando aparece Peter Svidler, 8 veces campeón de Rusia, con quien yo había tenido siempre una relación, digamos, cordial, pero nada más, y viene y me dice, Leoncho, y me da un abrazo. Y digo, ¿qué le pasa a este tío? Y me dice, no puedo volver a mi casa, él es de San Petersburgo, esta noche sin una foto contigo. Digo, hombre, será al revés. Me dice, no, te estoy hablando en serio. Mi hijo me ha dicho que no me abre la puerta si no voy con una foto contigo. Entonces ese día me empecé a darme cuenta de que el meme quizá no sería posible sin mis 42 años de trabajo anteriores. Con lo cual, lo que decía Deng Xiaoping, el dirigente chino, ¿qué importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones? Si esto sirve para fomentar el ajedrez, pues bienvenido sea el meme de maravillosa jugada. Yo creo que tenemos... Un par de preguntas más, dos caben. Bueno, mire, buenas tardes, gracias por este diálogo, por esta conferencia que me ha encantado, es un placer escucharle. Gracias. Vamos a ver, en todo lo que han expuesto, ¿no sería también importante en el concepto de la educación y en el concepto de seguir adelante el trabajar la escucha? Es decir, que hoy en día yo no creo que el escuchar no se está trabajando. Y entonces eso generaría, si lo tendríamos bien aprendido, por ejemplo, ya después lo voy a hacer una metáfora, bueno, una similitud con el ajedrez. El hecho de escuchar, vas adquiriendo información y al ver tantas escuchas, pues te puedes crear un problema, o sea, un problema no, una idea o un criterio tuyo sobre las distintas fenómenos o cosas que hay en nuestra vida, ¿no? Y podemos tener después un pensamiento crítico a la hora de confrontar opiniones. Por ejemplo, en el caso de, para hacer una metáfora con una similitud con el ajedrez, la escucha sería el ver las distintas jugadas. Es decir, estoy recibiendo distintas conferencias, distintas escuchas de distintos problemas. Yo me puedo hacer también una idea de cómo afrontarla escuchando o viendo esas partidas para después confrontar pues, criterios, opiniones, etc. Entonces, yo creo que la escucha, hoy en día, eso se ha perdido. No sé si eso lo ven como algo que falta en esta sociedad, ¿no? El escuchar. Su pregunta me emociona porque me hace acordar de un buen amigo y de una persona a quien yo admiraba tanto como a José Antonio Marina. Jorge Wagensberg, fundador, por ejemplo, de Cosmocaixa, físico, diseñador de museos en todo el mundo, murió hace unos años. Él era muy aficionado al ajedrez y decía que una de las grandes virtudes del ajedrez es que te enseña a escuchar. Y claro, la primera vez que yo oí esa frase pensé que era una extravagancia, porque en un torneo de ajedrez el silencio es sepulcral. Pero luego le di una vuelta y me di cuenta de la profundidad de la idea, ¿no? Si yo juego una partida con usted
En primer lugar, su lenguaje corporal, cómo está sentada. ¿Estoy perdiendo el sonido? Cómo está sentada ante el tablero, los gestos que hace, del nerviosismo, de tranquilidad, etcétera, de prisa. Ya me están hablando, yo tengo que ser capaz de escuchar esos significados, ¿no? Cuánto tarda en hacer la jugada me está dando información, si es mucho o poco. ¿Qué jugada hace? ¿De ataque o de defensa? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué me amenaza? Si soy sensible, estoy escuchando constantemente y, por tanto, aprendo mucho de mi rival, que es usted en ese momento, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Sí, bueno, sobre todo que es que una partida de ajedrez puedes considerarla que es una conversación. Y en la conversación son dos personas que están intercambiando actos o intercambiando información con un tipo de objetivo. Y entonces, lo primero, tú tienes que esperar a ver qué te va a contestar, porque según te haya contestado vas a tener tú que ajustar tu respuesta, y tienes también, a ser posible, que comprender lo que te ha dicho. Es decir, tú tienes que comprender la jugada que ha hecho el otro, porque tu respuesta va a ser después de comprender, y si no lo has comprendido, te vas a equivocar. Si tú crees que las intenciones de un jugador es una y son otras, pues es como en la conversación cuando malinterpretas a la otra persona. De manera que en ese sentido la escucha siempre tiene que ir acompañada de tengo que comprender la elocución de la otra persona, o la jugada de la otra persona, o la intervención de la otra persona. Es escuchar y comprenderlo escuchado. Exacto. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. Un segundito. María, dime. Quería preguntarte lo mismo que tú le has preguntado antes a José Antonio. Entre Watson y Trump, ¿a quién votarías tú? Qué manera muy más bien. difícil Le de has acabar cogido la en su noche. trampa. Muy bien. Qué manera más difícil de acabar la noche. A ver, siguiendo lo que José Antonio suele decir cuando le preguntan por estas cosas en cuanto a quién toma la última decisión, ¿no? Si la última decisión de Watson, la última, el supervisor de todo lo que haga Watson, es un humano bien formado, un humano de quien nos podemos fiar, yo votaría por Watson, porque yo todavía no he logrado comprender, por más vueltas que le doy, cómo es posible que 70 millones de personas eligieran democráticamente presidente de Estados Unidos a Donald Trump cuando, y lo que voy a decir ahora no es una opinión, son hechos contrastados. Estamos hablando de alguien machista, racista, mentiroso compulsivo y muy probablemente delincuente. Lo han votado 70 millones de personas y el día 5 es probable muy probable, me temo, que le voten más o menos por ese número. Así que planteas algo muy complicado, que yo sé que a José Antonio le ha dado muchas vueltas, que es importante que la última decisión la tome un humano. ¿Pero qué humano? No, claro. Por eso lo que pasa es que en Watson no sabes qué humano va a tomar la decisión, porque la capacidad todavía de la inteligencia artificial, a lo que yo voy es que cuando hablamos de una inteligencia artificial estamos pensando en el Odisea 2001 y una persona que es autónoma y que hace todo. No, un sistema de inteligencia artificial tiene siempre en su origen el diseño de una persona humana, que además lo va a utilizar de una forma o de otra. Entonces, sin conocer a Trump, le conozco, aunque sea malo, al que podía estar detrás de Watson no. Pero el caso de Trump es un caso que me anima a lo de la vacuna para la estupidez. Es un caso muy claro de cómo es posible que tómalo como si fuera un virus. Por ejemplo, el meme entendido en otro sentido que le ha dicho nuestro oyente. Tú ya sabes que una de las cosas que Trump consiguió ya en la elección que ganó es tener una fábrica de memes
que los memes se introducen de una manera muy parecida a los virus. Es decir, de repente se han entrado y producen una replicación. Y producen que la gente lo replique y lo repita y lo repita. Y entonces, una parte importante del triunfo de Trump fue la cantidad de memes virales, que es que además el hecho de que estemos utilizando la palabra viralizar para indicar algo que nos parece bueno, no, esto se ha viralizado. Sí, claro que se ha viralizado, pero que es un virus, una enfermedad. Lo que está diciendo es que estamos padeciendo una epidemia y, sin embargo, seguimos dándole un significado bueno. El caso de Trump, yo creo que nos debe enseñar en serio que la política puede en este momento manejarse con muchísima facilidad. El escándalo del Cambridge Analytica, cuando ves cómo se fue segmentando la propaganda, los microtargeting, es decir, no voy a hacer grandes campañas de publicidad, no voy a hacer campañas de publicidad dirigidas a grupos muy pequeños, pero exactamente en el punto que más le duele. Y por lo tanto son eficacísimas y claro, cuando tienes de repente una fábrica de bot que puede estar produciendo, se supone que en la campaña del Brexit, pues cada día estaba alrededor de los 1.000 millones de mensajes que se lanzaban. Es que eso es una presión tan sumamente gigantesca que si no lo tomamos en serio, quien sea más hábil en tener esa capacidad de viralizar, pues se va a llevar las votaciones. Y eso es un problema. Bueno, a salvo de que José Antonio quiera hacer alguna última reflexión de despedida, yo me despido confesando que para mí es una hemorragia de placer colaborar con una entidad como la Fundación Caja Canarias, que cuida tanto la cultura, la educación, la inteligencia, y de conversar con alguien que ya ven ustedes que creo que estarán de acuerdo conmigo en que no he exagerado al principio cuando lo he definido como una de las cabezas más brillantes que tenemos en este país. Y si además a todo eso añadimos un público como ustedes con preguntas tan interesantes, pues ¿qué más puedo decir? Muchas gracias.